Hoy vamos a hablar de John Locke, un pensador británico cuyas ideas nos influencian hasta nuestros días en tantos seres que vivimos en sociedades políticas. Nació en 1632 en una cabaña modesta cerca de Bristol, Inglaterra. Hijo de padres puritanos, su madre Agnes y su padre John, como él, poco después del nacimiento del jovencito se retiraron a una zona rural. Por vivir en una zona rural no pudo asistir a la escuela, así que hasta los 14 años estudia en su casa. Luego entra en una escuela hasta que 6 años después se recibe y decide ingresar a la Universidad de Oxford en el año 1652. La educación en Oxford estaba entonces bajo el predominio de la escolástica, lo que no le resultaba del agrado. Había varios filósofos que ya habían tenido ese inconveniente, por ejemplo Hobbes también, y allí, además de estudiar filosofía, lógica y metafísica fundamentalmente, profundiza sus estudios en lenguas clásicas, se interesa por la física y por la química, también por la medicina. Todo eso quería estudiar, pero recién en 1674 obtendrá sus títulos. El pensamiento de Locke lo que busca es fundamentar filosófica y políticamente al Estado, buscando en su origen la legitimidad, y expone además postulados básicos del liberalismo. Para él, el estado de naturaleza se caracteriza por la libertad, el estado de naturaleza del ser humano se caracteriza por la libertad e igualdad de todos los hombres en ausencia de una autoridad común. Los hombres se mantendrán en ese estado hasta que por su propia voluntad se conviertan en miembros de una sociedad política. A diferencia de Hobbes, para Locke el estado de naturaleza no se identifica con el estado de guerra, sino más bien al contrario. El estado de guerra es una violación, una degeneración del estado de naturaleza mediante la imposición de la fuerza en ausencia de todo derecho, una desvalorización de lo que el estado de naturaleza debe ser. ¿Cómo sabemos entonces que debe ser un estado de naturaleza? ¿Cómo sabemos cómo tiene que ser? Bueno, para Locke hay una ley moral natural que lo regula. Es la naturaleza la que lo hace. Y tal ley puede ser descubierta por la razón. Esta ley es universalmente obligatoria y promulgada por la razón humana como reflejo de Dios y sus derechos. Esa ley se impone a los hombres en ausencia de todo Estado y de legislación. Como el hombre tiene derecho y el deber a la propia conservación, tiene derecho a poseer cosas necesarias para ese fin. Por eso la propiedad privada, para él, es un derecho natural. Podríamos decir que John Locke es el artífice intelectual del concepto de propiedad privada tal como lo conocemos en nuestros días. Por eso es tan actual para nosotros. El título de propiedad de la tierra es el trabajo para Locke. Él dice que Dios no dividió la tierra ni la distribuyó, sino que ésta pertenece por igual a todas las criaturas. Pero la razón nos enseña que la existencia de la propiedad privada está de acuerdo con la voluntad de Dios, ya que aquello que el hombre obtiene mediante su trabajo le pertenece tanto como su propio trabajo. Según esta interpretación, el trabajo constituye tanto la fuente de apropiación de bienes como su límite, ya que sólo aquellos bienes sobre los que el hombre ha invertido su propio trabajo le pertenecen. Por otra parte, para Locke, el derecho de heredar la propiedad también existe y se basa en que la familia es una sociedad natural, naciendo ya sus miembros con el derecho a la herencia. Esta es una idea que también a veces será discutida. ¿La herencia es un derecho natural o no lo es? Bueno, para Locke lo era. Como todos los hombres poseen una ley natural, pero no siempre la siguen, dice Locke, por diferentes motivos, debían constituir una sociedad civil, y esto supone renunciar a ciertos derechos, pero que conlleva a beneficios, que son los siguientes para Locke. Los hombres disponen de una ley escrita que define la ley natural, es decir, no puede haber controversias. Se establece un sistema judicial que goza del reconocimiento general y evita arbitrariedades. Se crea un poder capaz de castigar los crímenes y de obligar a ejecutar las sentencias, y se conserva la propiedad privada.
Por ende, la sociedad civil y el gobierno tienen fundamentos racionales y tienen que ser consentidos, es decir, la gente los debe aceptar. Aquí nos encontramos entonces, tanto como con Hobbes y Rousseau, en un pacto. Tiene que haber un pacto civil para que exista un poder estatal. Pero aquí nos encontramos con un punto conflictivo. Si todo el mundo es de Dios y los reyes son los administradores de Dios, ellos pueden repartir la tierra como quieren. Y aquí se funda también lo que se llama como fisiocracia o gobierno de la tierra. La tierra se la puede dar al que la hace útil. Y el rey decide a quién se la da, quién la hará útil. Y será el poder de la tierra ese modo de producción que hará más ricos a quienes la posean. John Locke murió el 28 de octubre de 1704 y dejó, además de todo ese pensamiento tan largo y que resumí de manera muy escueta aquí, algunas frases, y voy a dejar dos de ellas. Una dice que las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. Y la otra es que hay que perder la mitad del tiempo para poder emplear la otra mitad.